Buenas noches, 22 de diciembre del año 2022, son las 12:14 de la madrugada. Vamos a escuchar aquí un testimonio de una persona mayor y yo lo coloco como por respeto a los padres, en verdad. Estamos en época de Navidad. Vamos a escuchar esto y vamos a hacer un respectivo análisis. A ver cómo se oye. Al final de la tarde fría, recibo la visita inesperada de mis dos hijos. Uno es médico, el otro ingeniero, ambos exitosos en sus profesiones. Hace menos de una semana sufrí la muerte de mi amado esposo. Todavía me siento abatida por la pérdida que cambió el rumbo y el sentido de la vida para mí. Sentados en la mesa de la sala de una casa sencilla y simple, donde ahora vivo sola, empezamos a hablar. El tema es sobre mi futuro. Un frío me recorre la espalda. Pronto ellos tratando de convencerme de que lo mejor para mí es vivir en un hogar para ancianos. Reacciono. Argumento que la sombra de la soledad no me asusta y la vejez mucho menos, pero mis hijos insisten, preocupados. Lamentan, mientras tanto, que las dependencias de sus amplios apartamentos junto al mar estén ocupadas y por lo tanto yo no pueda estar ni con uno ni con otro, así dicen ellos. Además, mis hijos y mis nueras viven muy ocupados, así que no tendrían cómo verme. Eso sin contar con mis nietos. Es imposible. En mi favor, argumento ya sin mucha convicción, que en ese caso ellos podrían ayudarme a pagar una cuidadora. Frente a mí, el médico y el ingeniero dicen que serían necesarias, en realidad, 3 cuidadoras en 3 turnos y todas con cartera firmada. Lo que sería, en tiempos de crisis, una pequeña fortuna al final de cada mes. Me niego a aceptar la propuesta de vivir en un refugio. Y aquí viene otra sugerencia. Me piden que debo vender la casa. El dinero servirá para pagar los gastos del hogar a donde iré por un buen tiempo, para que nadie se preocupe, ni ellos ni yo. Me rindo a los argumentos por no tener más fuerzas para enfrentar tanta ingratitud y frialdad. Cerré mis labios y no hablo del sacrificio que hice durante toda mi vida para financiar los estudios de ambos. No digo que dejé de viajar con la familia a algún paseo, de frecuentar buenos restaurantes, de ir a un teatro o cambiar de coche para que nada les faltara a ellos. No valdría la pena alegar tales hechos a esa altura de la conversación. De ahí, sin decir una sola palabra, decido juntar mis pertenencias. En poco tiempo, veo toda una vida resumida en 2 maletas. Con ellas, me embarco hacia otra realidad mucho más dura. Un hogar para ancianos, lejos de los hijos, lejos de los nietos. Hoy, en los brazos de la soledad, reconozco que pude enseñar valores morales a mis hijos, pero no pude transmitir a ninguno de los dos una virtud llamada gratitud. La culpa es nuestra, por cuanto siempre le estamos dando lo que quieren o piden, cuando debemos enseñarles que deben ganárselo. ¿Cómo? Trabajando con esfuerzo, ayudando a limpiar la casa, cocinar, lavar platos, tener responsabilidades, para cuando lleguen a adultos sepan que las cosas se consiguen con esfuerzo y sean responsables y gratos. Quieran a sus padres por haberles enseñado a ser buenos hijos. La juventud actual, sí, esa juventud de cristal que ya casi es de polvo, de mazapán, te busca cuando quiere algo, cuando te necesita. Pero como es lógico, existen sus excepciones.
La gratitud hay que forjarla. No viene incluida en el corazón de los humanos, a no ser que se le haya inculcado amor y temor a Dios primeramente. Pido disculpas por manifestar lo que pienso, pero deben saber que cuando lleguen a ser viejos, querrán ser bien tratados por sus hijos y por sus nietos, y eso no se consigue con dinero, sino con la bondad sembrada en sus corazones. Recuerda, todo depende de la educación y los valores que se le han inculcado a los hijos, aunque muchas veces la balanza se inclina a donde hay más peso. Eso depende de los hijos, saber valorar a los padres. Listo. La propiedad intelectual de este video es de la señora Susana Rangel. Me pareció que la señora Susana Rangel no era venezolana, sino que parecía española, algo así. ¿Qué hablaba ahí? Que al morir su esposo, los hijos, ambos hijos, no querían hacerse cargo de ella y solo veían el beneficio de vender la casa. Vender la casa y sacarle provecho. Sacar un beneficio. Vender el inmueble y bueno. Y mandar a la pobre señora, la madre que se sacrificó por sus hijos, dándoles educación, cumpliéndole los caprichos, cumpliéndole en todo lo que ellos querían, sus necesidades, haciéndole todos los oficios, todas las cosas. Cuando llegan a viejo, entonces los hijos no hayan como deshacerse de la madre y pensaban en llevarla a un ancianato. Ese depósito de seres humanos lleno de tristeza, de los olvidados. Entonces, ella hablaba como un mensaje que más que consentir a los hijos, hacía falta un valor muy importante que había que enseñarle a ambos hijos, y eso se llamaba gratitud. Gracias, mamá, por darme la vida, por darme la salud, por cuidarme desde niño, por darme educación, por darme amor, por darme atención, por estar pendiente de mi enfermedad, por estar pendiente de mis fracasos, de mis éxitos, por estar contenta en mis triunfos, por estar acompañándome siempre, madre, por cuidar de mí, de mi salud, de mi aseo personal, de todo, mamá. Muchísimas gracias por todo, madre. Pero lastimosamente muchos son materialistas y muy egoístas e individualistas, y crecieron individualistas y egoístas, y la madre no era prioridad. Una vez muerto el esposo, estaban buscando solución supuestamente para pagarle unas cuidadoras, cuando en realidad no iba a ser así. Le iban a meter en un ancianato y ese iba a ser el fin de la historia de la señora. ¿Qué es lo que sucede ahí? Faltó gratitud, faltó amor. ¿Qué faltó? Ella trató de amarlos lo mejor que pudo a su manera. Pero hay algo que está muy por encima de las cosas materiales. Hoy estuve en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hoy 21 de diciembre, ¿no? Y yo veía a las familias
cómo se fotografiaban, como en un arco, con Santa Claus, viviendo momentos especiales de familia, con los niños chiquitos, música de villancicos y cosas así. Estoy seguro que los hijos de esos padres que yo vi serán más agradecidos y más amorosos con sus padres cuando estén en la vejez. Quisiera leer un poco aquí del folleto que me dieron las misioneras. La restauración del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa la restauración del Evangelio de Jesucristo? Significa de que todo no termina en la Biblia, sino que podemos sentir de que existen libros que en verdad contienen la palabra de Dios. Y fíjense, ustedes nomás que tienen que hacer es sentirlo para saber si es verdad o no. Sentirlo. De la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios y es muy importante. Pero la restauración del Evangelio significa una continuidad, un mayor aporte que nos devela mucha sabiduría en medio de la tribulación. Quiero leerlo rápidamente. Dios es su amoroso Padre Celestial. Dios es su Padre Celestial. Él le conoce personalmente y le ama más de lo que usted se imagina. O sea, nos está diciendo de que Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro amoroso Padre Celestial. Y nos conoce personalmente y nos ama más de lo que nosotros imaginamos. Él quiere, Dios, que seamos felices en esta vida y en la eternidad. Para lograr ese propósito, nuestro Padre Celestial ha proporcionado un plan llamado el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Su vida y sus enseñanzas son la guía para obtener paz en esta vida y gozo en la eternidad. Aquí hay un cuadro que dice: nuestro Padre Celestial ha sacado a la luz, restaurado verdades divinas que usted puede aprender y vivir. Esas verdades le fueron reveladas a los profetas desde el principio. Ahora vamos a observar aquí el amor entre las familias, lo que yo estuve viendo esta noche. Les estoy dando un testimonio personal verdadero de lo que yo vi. Yo vi mucho amor por todas partes. El Evangelio bendice a la familia y a las personas. El Evangelio de Jesucristo bendice a todas aquellas personas que lo acepten y lo vivan. Uno de los mejores lugares para enseñar y poner práctica el Evangelio es en la familia. Cuando esa señora hablaba de que sus hijos querían deshacerse de ella y colocarla en un ancianato, ella hablaba del valor de la gratitud. Yo hablo que ahí faltó poner en práctica el Evangelio de Jesucristo. Porque Jesucristo es amor. Y con el amor de Dios, nosotros cuidamos a nuestros viejos hasta el último día de sus vidas. Dios ha instituido las familias para brindar felicidad a sus hijos, para permitirnos aprender principios correctos en un ambiente de amor. Fíjense en esto, principios correctos. Nos permite aprender principios correctos en un ambiente de amor. Y para prepararnos para regresar a Él, al Padre, después de morir.
Principios correctos es lo que hablaba la señora de la gratitud, del amor. Nuestros padres, nuestros viejos, mientras han estado vivos, son un valioso tesoro, porque no hay persona que nos ame tanto. Siempre te dan algún consejo, siempre te dan compañía, siempre quieren conversar contigo y siempre se alegran y son felices porque te aman y te llaman hijo. O si en el caso de la persona que me está oyendo es una mujer, te llaman hija. A pesar de que a veces las relaciones familiares pueden convertirse en un desafío, como en el caso de la casa que querían vender los hijos, nuestro Padre Celestial nos bendice a medida que nos esforzamos por seguir las enseñanzas de Jesucristo. Esas enseñanzas nos ayudan a fortalecer a nuestras familias. ¿Y cómo se logra ese empoderamiento? Esa resiliencia, ese fortalecer la familia, esa unidad familiar. Los viejos se fortalecen y se hacen útiles cuando son tomados en cuenta y cuando son amados, cuando son queridos, cuando los abrazamos, cuando nos sentimos contentos por la presencia de ellos, que no son ningún estorbo, sino que son el amor más puro que hemos tenido en nuestras vidas, porque nos dieron la vida, ¿sí? Es el amor más puro que podemos tener en la vida, el amor de padre, el amor de madre. Estas enseñanzas nos ayudan a fortalecer a nuestras familias. Nuestro Padre Celestial revela su Evangelio. Como parte de su plan, Dios elige profetas, tales como Adán, Noé, Abraham y Moisés, los profetas de la Biblia. Enseñan acerca de Dios y son testigos especiales de su Hijo Jesucristo. Reciben revelación o dirección del Señor. Vamos a seguir porque hablar de Dios para mí no me pesa nada. Todo lo contrario, me gusta. Enseña el Evangelio al mundo e interpretan la palabra de Dios. Eso lo hacen los profetas. Son como guías espirituales. Los profetas reciben en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días el sacerdocio o la autoridad para actuar en el nombre de Dios con el fin de guiar a sus hijos. Eso se consigue cuando uno sigue los convenios, los principios correctos. Las personas que siguen a los profetas reciben las bendiciones que Dios ha prometido. Los profetas son guías espirituales. Hay diferencia entre predicción y profecía. Predicción es que algo de seguro va a suceder. Y la profecía es algún acontecimiento que pudiera pasar, pero si estamos en los caminos correctos de la bendición de Dios, nosotros podemos estar envueltos en el amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre amoroso, y podríamos tener una vida mejor. Las personas que siguen a los profetas reciben las bendiciones que Dios ha prometido. Aquellos que rechazan el Evangelio, que no le dan la importancia que merecen, y a los profetas de Dios pierden esas bendiciones y se alejan de Él. Quienes rechazan a los profetas y abandonan su cometido de seguir a Dios, se encuentran en una condición llamada apostasía. Las verdades reveladas se pierden cuando las personas rechazan a los profetas. Recuerden que hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios, a los profetas. A pesar de que muchos de sus hijos repetidamente lo han rechazado,
a Él y a sus profetas, nuestro Padre Celestial los sigue amando, a pesar de estar en apostasía, o sea, apartado de Dios. Él desea darnos todo lo que necesitamos para ser felices en esta vida y poder regresar a su lado después de morir. La Escritura revela un modelo en el que Dios siempre tiende una mano a sus hijos, a pesar de que no siempre lo escuchamos. Dios escoge un profeta. El profeta enseña el evangelio, las buenas nuevas, y guía a las personas. Dios bendice a las personas. En forma gradual, las personas menosprecian o desobedecen las enseñanzas del profeta. Con el tiempo rechazan al profeta y sus enseñanzas y caen en la apostasía. Apartados de las bendiciones de Dios. A causa de la apostasía, las personas pierden el conocimiento del evangelio. No lo tienen presente, no lo tienen en sus vidas, no está presente la presencia ni la sabiduría de Dios. Y se quita de entre ellas la autoridad del sacerdocio. Se pierde esa autoridad de poder hablar con sabiduría en el nombre del Señor. En el tiempo oportuno y cuando las personas están preparadas a seguirle nuevamente, Dios escoge a otro profeta, restaura el sacerdocio y la iglesia, y dirige al profeta para enseñar el evangelio. Sigo. Tenemos aquí: Jesucristo estableció su iglesia. Desde la creación, los hijos de Dios esperaban la venida del Salvador Jesucristo, tal como Él lo había prometido. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo a la tierra hace más de 2000 años. Jesucristo vivió una vida perfecta y sin pecado. Él estableció su iglesia, enseñó su evangelio y realizó muchos milagros. Escogió a 12 hombres para ser sus apóstoles, entre los cuales se encontraban Pedro, Santiago y Juan. Les instruyó y les dio la autoridad del sacerdocio. Tenían dones espirituales para enseñar en su nombre y para realizar ordenanzas sagradas tales como el bautismo. Tenemos un cuadro aquí que dice: Jesucristo organizó su iglesia, llamó y ordenó apóstoles, les dio su autoridad para enseñar y bautizar. A esta autoridad se le llama sacerdocio. Después de su muerte y su resurrección, siguió guiando a los apóstoles por medio de la revelación. Continúo. Cuando Jesucristo estableció su iglesia, recibió instrucciones de nuestro Padre Celestial. Después instruyó a sus discípulos. Jesús enseñó a sus discípulos que la revelación de Dios era la roca sobre la cual Él edificaría su iglesia. Escúcheme bien. No estamos hablando del Papa ni del Santo Padre, con todo respeto a los católicos, ¿no? Por supuesto. La revelación de Dios era la roca sobre la cual Él edificaría su iglesia. Dios se revela a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, a través de la prédica, a través de la oración, a través de las circunstancias. Al final de su vida, Jesucristo padeció y murió por los pecados de todos los que han vivido
y los que vivirán en la tierra. A este sacrificio se le llama la expiación. Pagó por nuestros pecados. Por medio de su sufrimiento, su muerte y su resurrección. El Salvador hizo posible que fuéramos perdonados. Aquellos que tienen fe en Él se arrepienten y guardan sus mandamientos. Reciben el perdón de sus pecados y son llenos de gozo y de paz. Después de su resurrección, Jesucristo guió a sus apóstoles por medio de la revelación. En la Biblia se mencionan muchas maneras por las que Él continuó dirigiendo su iglesia. Por lo tanto, Dios y no los hombres fue quien guió a la iglesia de Jesucristo. A través de la revelación de Dios, a través de sus profetas, los guías espirituales, a través de sus apóstoles. Vamos a ver aquí dice la gran apostasía. Después de la muerte de Jesucristo, gente inicua persiguió y mató a muchos de los miembros de la iglesia, mientras que otros se fueron alejando de los principios que había enseñado Jesucristo y sus apóstoles. Se dio muerte a los apóstoles y la autoridad del sacerdocio, incluso las llaves para dirigir y recibir revelación para la iglesia, fue quitada de la tierra. Debido a que la iglesia ya no era dirigida por medio de la autoridad del sacerdocio, el error se introdujo en las enseñanzas de la iglesia. Siguieron presentes buenas personas y muchas verdades, pero el evangelio tal como lo estableció Jesucristo se perdió. A este período se le conoce como la gran apostasía. Con la muerte de los apóstoles de Jesucristo, la verdad se perdió una vez más. Esta apostasía dio como resultado la formación de muchas iglesias con enseñanzas contradictorias. Durante ese tiempo, muchos hombres y mujeres buscaban la verdad, pero no la podían encontrar. Muchas buenas personas creían en Dios y en Jesucristo y procuraron comprender y enseñar la verdad, pero no tenían la plenitud del evangelio ni la autoridad del sacerdocio. Como consecuencia de ello, cada generación heredó un estado de apostasía debido a la influencia de que las generaciones anteriores transmitieron a la gente incluso cambios en al evangelio de Jesucristo y escribieron la palabra de acuerdo a la conveniencia y de acuerdo a las autoridades de la época. Algunas personas inspiradas, tales como Martín Lutero y Juan Calvino, se dieron cuenta de que se habían cambiado o perdido prácticas y doctrinas. Trataron de reformar las iglesias a las que ellos pertenecían. Sin embargo, sin la autoridad del sacerdocio, sin la revelación de Dios, recuérdese que la revelación de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la revelación de Dios, donde es la roca por la cual se edifica la iglesia de Jesucristo. Recuerden eso. Debido a que la influencia de las generaciones anteriores transmitieron a la gente incluso cambio al evangelio de Jesucristo. Algunas personas inspiradas, tales como Martín Lutero y Juan Calvino, se dieron cuenta de que se habían cambiado o perdido prácticas y doctrinas. Trataron de reformar las iglesias
a las que ellos pertenecían. Sin embargo, sin la autoridad del sacerdocio, el Evangelio de Cristo no se pudo restablecer a su forma original. Era necesaria una restauración. Tenemos del libro creo que del libro del Mormón o de Amos. Vamos a ver. Amos, capítulo 8, versículos 11 y 12. Vamos a ver aquí. Dios sabía que habría una apostasía mediante un profeta del Antiguo Testamento. Él dijo: he aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y las personas irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Continúo aquí. La restauración del Evangelio. Hubo un profeta llamado José Smith, que es quien escribió el libro del Mormón de las famosas planchas. José Smith vio a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Una experiencia en 1820. De esta experiencia él dijo: vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Eso es escrito por José Smith en su historia, capítulo 1, versículo 16 y 17. La restauración del Evangelio. Yo estuve pensando, ¿es que Dios acaso no es omnipotente, omnisciente y tiene la posibilidad de poder transmitir mensajes de guía espiritual, de conducta, de formación, para cada uno de nosotros después del tiempo de la apostasía, como lo estuvimos estudiando? La restauración del Evangelio. Entonces yo estuve leyendo, vamos a ver. En 1820, como ya lo había hecho antes a través de la historia, nuestro Padre Celestial escogió nuevamente un profeta para restaurar el Evangelio. Recuerden que los apóstoles ya estaban muertos ya. Fueron asesinados y hubo un gran tiempo de apostasía. Y el sacerdocio sobre la tierra. Repito, en 1820, como ya lo había hecho antes a través de la historia, nuestro Padre Celestial escogió nuevamente un profeta para restaurar el Evangelio y el sacerdocio sobre la tierra. El nombre de ese profeta era José Smith. Siendo aún muy joven, José se sentía confundido debido a las diferencias que existían entre las muchas iglesias de la región donde vivía y deseaba saber cuál de ellas era la correcta. Como sabía que carecía de sabiduría, siguió el consejo que se encuentra en la Biblia. Dice en Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría, pídala a Dios. José Smith decidió preguntarle a Dios sobre lo que debía hacer cuando
lo que debía hacer. José Smith decidió preguntarle a Dios sobre lo que debía hacer. Cuando José oró para conocer la verdad, se le aparecieron nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Jesús le dijo a José que no se uniera a ninguna de las iglesias porque todas estaban en error. Y con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Esas iglesias que están en error, su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Lo dice José Smith, Historia 1:19. En el ejemplo que les coloqué al principio de este video, tuvieron los hijos de esa señora piedad, tuvieron amor, un amor puro, hermoso, sabiendo de que esa señora ya mayor le quedaba poco tiempo en la tierra. Era muy difícil hacerla feliz, acompañarla, sacarla a pasear, llevarla al teatro, al cine, comprarle un libro, complacerla, mimarla. Le costaba mucho eso. No tenían piedad, estaban pendientes de la casa. Y querían meterle a un ancianato como prácticamente olvidándola. Tal como Dios lo había hecho con Adán, Noé, Abraham, fíjense los profetas de la Biblia, ¿no? Tal como Dios lo había hecho con Adán, que fue el primero, Noé, Abraham, Moisés y otros profetas, Él llamó a José Smith a ser el profeta por medio del cual se restauró el evangelio completo. Sigo. La restauración del sacerdocio. En 1829, José Smith recibió la primera autoridad del sacerdocio que Jesucristo había otorgado a sus apóstoles. Juan el Bautista, quien había bautizado a Jesús, se apareció a José Smith y le confirió el sacerdocio aarónico o sacerdocio menor, fue bautizado. Más tarde, Pedro, Santiago y Juan, tres de los apóstoles originales de Jesucristo, se le aparecieron a José Smith y le confirieron el sacerdocio de Melquisedec, o el sacerdocio mayor, vamos a llamarlo así, como otro nivel. Si el hombre está dentro de los convenios, entonces recibe la bendición de la sabiduría divina. Después de que recibió la autoridad del sacerdocio, se le indicó a José Smith que organizara la iglesia de Jesucristo una vez más sobre la tierra. Por conducto de él, Jesucristo llamó de nuevo a 12 apóstoles. Jesucristo envió a Juan el Bautista y luego a 3 de sus apóstoles para conferirle a José Smith la autoridad del sacerdocio. Tal como Jesucristo guió a sus apóstoles por medio de la revelación después de su resurrección, Él sigue dirigiendo la iglesia hoy día mediante profetas y apóstoles vivientes. ¿Podemos tener profetas y apóstoles vivientes en estos tiempos? Sí. ¿Podemos tener profetas y apóstoles que puedan tener sabiduría y guía espiritual que nos pueda transmitir palabras que nos pudieran confortar o ayudar en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, pues? Vamos a decirlo así. Sí, sí es posible. ¿Hay algo imposible para Dios de poder
tener profetas o guías espirituales en estos tiempos? No. Claro que es posible. Tal como Jesucristo guió a sus apóstoles por medio de la revelación después de su resurrección, Él sigue dirigiendo la iglesia hoy mediante profetas y apóstoles vivientes. El presidente de la iglesia Jesucristo de los santos de los últimos días es el profeta escogido de Dios en la actualidad. Lo repito, el presidente de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el profeta escogido de Dios en la actualidad. Él, su consejero y los 12 apóstoles tienen la misma autoridad del sacerdocio que tenían los profetas y apóstoles de la antigüedad. Estos hombres son profetas videntes y reveladores. Yo los he escuchado en las conferencias de la iglesia. Yo les he escuchado sus testimonios. Yo les he escuchado en medio de la tribulación. Y también he comprendido cuando ellos explican la manera de cómo Dios los ha ayudado a superar esa tribulación y salir adelante. A veces cuando nos sentimos perdidos, nos sentimos solos y confundidos, necesitamos orar mucho, pero mantener una vida dentro de los convenios, una vida de cristiano ejemplar, para poder tener esa guía y esos dones espirituales que se consiguen a través del sacerdocio. El libro del Mormón no se trata de desplazar a la Biblia, no. Es un complemento, una continuación. Mas no se trata de que el libro es mejor o tiene más fidelidad que el otro, con respecto al otro, no. Cada libro tiene su tiempo y su espacio, cada libro tiene su mensaje. Y se puede aprender tanto de la Biblia como del libro del Mormón. El libro de Mormón, como parte de la restauración del Evangelio, Dios sacó a la luz el libro del Mormón. Otro testamento de Jesucristo, se llama así. Por el poder de Dios, José Smith tradujo este libro de anales antiguos escritos en planchas de oro. El libro de Mormón es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Es muy hermoso y se aprende pero muchísimo. Tienes que sentirlo cuando lo vas estudiando. La única forma de comprender lo que estamos hablando aquí es que tienes que vivirlo. No es lo mismo que te cuenten el camino que transitarlo. Introducción al libro del Mormón. Por aquí tengo una cita de Moroni del libro del Mormón. Usted podrá saber que los misioneros han enseñado. Usted podrá saber que lo que los misioneros han enseñado es verdad si lee y ora acerca del libro del Mormón. Y si pedís con corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Vamos a repetirlo. Usted podrá saber que los misioneros que le están enseñando a usted es verdad si lee y ora acerca del libro del Mormón. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. La revelación de Dios, recuerden eso. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Está en Moroni, capítulo 10, versículos 4 y 5.
El libro de Mormón. Como parte de la restauración del Evangelio, Dios sacó a la luz el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo. Por el poder de Dios, José Smith tradujo este libro de anales antiguos escritos en plancha de oro. El libro del Mormón es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Introducción al libro del Mormón. El libro del Mormón es un poderoso testigo de Jesucristo. Nos ayuda a comprender sus enseñanzas, incluso las que se encuentran en la Biblia. Hay mucha similitud en cuanto a la Biblia y el libro del Mormón. No hay contradicción, es un complemento, es un fortalecimiento. Es como fortalecer la fe. Es como una herramienta más que tenemos que nos transmite Dios nuestro Señor a través de la guía del libro del Mormón. El libro del Mormón es un poderoso testigo de Jesucristo. Nos ayuda a comprender sus enseñanzas, incluso las que se encuentran en la Biblia. El libro de Mormón es evidencia convincente de la restauración del Evangelio. Por conducto de José Smith, usted puede saber por usted mismo que el libro del Mormón es verdadero. Para obtener ese conocimiento, debe leerlo, meditar, leerlo primero, hay que conocerlo para poderlo comprender. Si no leemos, si no conocemos el libro del Mormón, es muy difícil que la fe florezca en la vida de cada uno de ustedes. Pero una vez que lo leemos, podemos saber que el libro del Mormón es evidencia convincente de la restauración del Evangelio por conducto de José Smith, a través de José Smith. Usted puede saber por usted mismo que el libro del Mormón es verdadero. Para obtener ese conocimiento, debe leerlo, meditar sobre su mensaje y tener el deseo de saber si es verdadero. Y tener el deseo de saber si es verdadero. Debe pedirle a nuestro Padre Celestial que le confirme que es su palabra. Le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos confirme si es su palabra o no. Al leerlo sentimos la sabiduría de Dios, pero tenemos que vivirlo. No es que te lo cuenten, hay que vivirlo en verdad. Si usted lo hace, Él le revelará por medio del Espíritu Santo que es verdadero. Al llegar a saber que el libro del Mormón es verdadero, también llegará a saber por medio del Espíritu Santo que José Smith fue un profeta de Dios, que él restauró el Evangelio de Jesucristo y que en la actualidad profetas y apóstoles guían la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Solamente tenemos que buscarlo en YouTube, las conferencias, escuchen los testimonios y ustedes se van a enriquecer con una maravillosa sabiduría espiritual, pero muy profunda en verdad, la sabiduría que aprendemos ahí. Tengo aquí cómo devorar. Diríjase a su Padre Celestial. Exprese los sentimientos de su corazón, gratitud, preguntas, peticiones, para confirmar la veracidad del libro del Mormón y de lo que los misioneros hayan enseñado. Repito, cómo devorar. Diríjase, háblele al Padre Celestial. Exprese los sentimientos de su corazón. Gratitud, preguntas, todo lo que usted quiera, peticiones para confirmar
la veracidad del libro del Mormón y de lo que los misioneros le hayan enseñado. Termine en el nombre de Jesucristo cada oración. Amén. ¿Cómo puedo saber? Usted puede llegar a saber que este mensaje es verdadero si le pide a nuestro Padre Celestial en oración. Podrá recibir una respuesta de Él por medio del Espíritu Santo. Repito, ¿cómo puedo saber? Usted puede llegar a saber que este mensaje es verdadero si le pide a nuestro Padre Celestial en oración. Podrá recibir una respuesta de Él por medio del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama también el Espíritu de Dios. Y una de sus funciones es atestiguar, o sea, testificar de la verdad. Ese conocimiento puede ser milagroso y cambiar vidas, pero normalmente se manifiesta como una tranquila seguridad, sin demostraciones espectaculares del poder de Dios, desmayos, unción, hablar en lengua, con todo respeto, ¿no? No me estoy burlando ni estoy recriminando nada. No necesitamos demostraciones espectaculares, milagrosos. El Espíritu Santo confirma la verdad por medio de sentimientos, pensamientos e impresiones, como se enseña en la Biblia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vamos a leerlo bien. El Espíritu Santo confirma la verdad por medio de sentimientos, de lo que sientes, pensamientos, impresiones, como se enseña en la Biblia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso está en el libro de Gálatas de la Biblia, capítulo 5, versículo del 22 al 23. ¿Ustedes creen que los hijos de esta señora tenían el Espíritu Santo en su corazón, queriéndola enviar un ancianato? Yo pienso que no. Esos sentimientos que provienen del Espíritu Santo son la revelación personal para usted de que el Evangelio de Jesucristo restaurado por conducto de José Smith es verdadero. Entonces usted habrá de elegir, podremos elegir si vivirá en armonía con el conocimiento que ha recibido. Yo elijo vivir en armonía con el conocimiento de la palabra de Dios, como el libro Doctrina y Convenios, como el libro La Perla del Gran Precio, como el libro del Mormón y como la Santa Biblia, por supuesto. Entre más herramientas, mucho mejor. Más la conferencia de los profetas, la guía del presidente de la iglesia, Russell Nelson. Hay muchos guías que a veces nosotros tenemos como una cierta confusión, sentimos tribulación, sentimos injusticia, y de pronto nos hablan de que para llegar a Dios tenemos que sentir es amor, paz, mansedumbre, pero templanza. Hay diferencia entre mansedumbre y servidumbre. Templanza es que puedes mantener dignidad, pero puedes tener paciencia, amor, gozo, paz y benignidad, bondad, fe en tu corazón. Aquí hay una lista de términos finales
Ok. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Cuánto llevo de tiempo? Vamos. ¿Qué es la apostasía? Estamos haciendo un resumen ya. Cuando las personas, la iglesia o naciones enteras se apartan del Evangelio de Jesucristo o lo abandonan, la apostasía genera grandes discordias, confusión y pérdida de la autoridad del sacerdocio o del derecho de actuar en el nombre de Dios. Repito, ¿qué es la apostasía? Cuando las personas, la iglesia o naciones enteras, fíjense, personas, la iglesia o naciones enteras se apartan del Evangelio de Jesucristo, lo abandonan, la apostasía genera grandes discordias. El espíritu de confrontación, de contención, confusión y pérdida de la autoridad del sacerdocio o del derecho de actuar en el nombre de Dios. Dios aparta de todo eso. ¿Qué es un apóstol? El título que Jesucristo dio a los 12 hombres que él eligió como sus más allegados colaboradores durante su ministerio en la tierra, y a quienes dio la autoridad para actuar en su nombre. En la actualidad, Jesucristo ha llamado a otros hombres a servir como sus apóstoles, como en tiempos antiguos. Un apóstol es un testigo especial de Jesucristo y que tiene la autoridad de él. Recuerden el poder arónico y el poder de Melquisedec. Recuerden eso, o el poder, absoluto, ¿no? Vamos a repasarlo, ¿por qué no? ¿Dónde fue que lo leímos? ¿Dónde fue que leímos eso? Para que estemos bien claros. Vamos a revisar el folleto rápidamente aquí. Rápidamente, hay que apurarse. Ok. Vimos por pasos. Ok. Aquí está. El sacerdocio menor se le llama sacerdocio arónico y el sacerdocio mayor se le llama sacerdocio de Melquisedec. Es como la representación o hablar en nombre de Jesucristo por la revelación de Dios a través del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. De eso se trata. Seguimos. Estábamos en apóstol. No me voy a saltar nada. El título que Jesucristo dio a los 12 hombres que él eligió como a sus más allegados colaboradores durante su ministerio en la tierra, y a quienes dio la autoridad para actuar en su nombre en la actualidad. Jesucristo ha llamado a otros hombres a servir como sus apóstoles, como en tiempos antiguos. Un apóstol es un testigo especial de Jesucristo y que tiene la autoridad de él a través del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? Este sacramento, un paso esencial para recibir el perdón por los pecados, como el nacimiento de una nueva vida, ¿no? Mediante el bautismo y la confirmación efectuados por la autoridad del sacerdocio, llegamos a ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El bautismo se lleva a cabo por inmersión, es decir, la persona que se va a bautizar es sumergida brevemente en agua. El bautismo manifiesta nuestra disposición de seguir el ejemplo de Cristo y de hacer convenios con Dios. De seguir el ejemplo de Cristo. Fíjense que Cristo, con toda humildad, se hizo bautizar por Juan el Bautista y cumplió con un sacramento muy importante, que es el Espíritu Santo.
también llamado el Santo Espíritu o el Espíritu de Dios. Fíjense eso, esto no lo sabía yo. Y el Consolador, también se le ha llamado así, fíjense. El Espíritu Santo se le ha llamado el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios o el Consolador. Da testimonio de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo y revela y enseña la verdad. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es el plan de nuestro Padre Celestial para ayudarnos a tener paz en esta vida y gozo en la eternidad. El Evangelio se centra en la expiación de Jesucristo. Lo estudiamos, que era el perdón de nuestros pecados. Y requiere que tengamos fe en Él, que nos arrepintamos, que seamos bautizados y que recibamos el Espíritu Santo y perseveremos hasta el fin. Expiación. El hecho que nos permite reconciliarnos con Dios. Expiar significa padecer el castigo por el pecado, eliminando así los efectos del pecado de los pecadores que se arrepienten. El hecho de arrepentirnos de nuestros pecados, estamos en un proceso de expiación. Jesucristo fue el único ser capaz de llevar a cabo una expiación perfecta por todo el género humano. Su expiación comprendió su sufrimiento por nuestros pecados, el derramamiento de su sangre y su muerte y su resurrección. Por motivo de la expiación, todo aquel que haya vivido resucitará. Entonces, si nosotros nos arrepentimos y tenemos fe en Jesucristo, tenemos la bendición de la expiación. La expiación también nos proporciona el medio para recibir el perdón de nuestros pecados y de vivir para siempre con Dios. ¿Qué es una ordenanza? Si te preguntan qué es una ordenanza. Un acto sagrado y formal que se lleva a cabo mediante la autoridad del sacerdocio. Un ejemplo de ello es el bautismo, es una ordenanza. Lo llaman también sacramento. Restauración, que estuvimos estudiando eso. ¿Qué es la restauración del Evangelio? Volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Lo estamos restaurando. Lo estamos recomponiendo, ¿verdad? Volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Restablecerla o traerla de nuevo. Claro que es posible. ¿El poder de Dios puede hacer esto? Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Después de que la verdad y la autoridad fueron retiradas de esta tierra, el Evangelio fue restaurado por conducto del profeta José Smith. Restauración es diferente a reforma, ya que el reformar significa modificar una organización o práctica existente en un esfuerzo por volverla a su condición original. Mientras que restaurar, fíjense bien, estamos aprendiendo acá. Restauración es diferente a reforma, ya que el reformar significa modificar una organización o práctica existente en un esfuerzo por volverla a su condición original. No se trata de modificar, mientras que restaurar significa restablecer o renovar la organización o práctica original en su totalidad. Ahí está la diferencia, no se trata de modificación. Vamos a restablecer lo que antes existía a través de la revelación de Dios, que es la roca sagrada en la cual se edifica la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
¿Qué es la resurrección? ¿Qué se trata eso de la resurrección? Después de la muerte física, es la reunión del espíritu con el cuerpo físico de carne y hueso, en su estado perfecto. Jesucristo fue el primero en resucitar. Eso es una promesa bíblica. En el momento perfecto, todos pasaremos por la resurrección. Claro que estamos en una vida temporal, pero esto es una promesa de Dios Todopoderoso que con 100% seguro tengo plena confianza que esto va a suceder. ¿Qué es la revelación? La revelación es la comunicación entre Dios y sus hijos. Comunicación, la revelación de Dios es comunicación. Fíjense que hablamos, el Espíritu Santo es también llamado el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios y el Consolador. ¿Se dan cuenta? Entonces la revelación es la comunicación entre Dios y sus hijos, por lo general por medio del Espíritu Santo. Las personas pueden recibir revelación para guiar sus propias vidas, pero únicamente el profeta escogido por Dios puede recibir revelación para el mundo entero. Presidente de la iglesia, solamente escuchémonos y atendamos el mensaje que dice y seamos receptivos. No se trata de un sistema de dominación, no se trata de confundir ni manipular mentes, ni doctrinas falsas y confusas. Simplemente Dios te habla a través de los profetas, porque tiene la gracia de tener el Consolador, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios que los conduce. Y es ahí donde es la roca donde se edifica la iglesia. Revelación, la comunicación entre Dios y sus hijos, por lo general por medio del Espíritu Santo. Las personas pueden recibir revelación para guiar sus propias vidas. Empezando por ahí, para guiar sus propias vidas. Las personas pueden recibir revelación para guiar sus propias vidas. Pero únicamente el profeta escogido por Dios puede recibir revelación para el mundo entero. La revelación se recibe en diferentes formas, pero con frecuencia llega a través de pensamientos, sentimientos e impresiones. Así llega la revelación y nosotros prestamos atención y nosotros nos preguntamos y le preguntamos al Padre, ¿esto viene de Dios o de los hombres? Solamente tenemos que escuchar las conferencias de la iglesia para que vean. ¿Qué es el sacerdocio? Es la autoridad y el poder de Dios. Dios otorga este poder al hombre para que actúe en su nombre. Claro que podemos obtener el poder del sacerdocio. El sacerdocio arónico, que es el sacerdocio menor, le fue restaurado a José Smith por medio de Juan el Bautista, quien bautizó a Jesús. Y el sacerdocio de Melquisedec, o el sacerdocio mayor, fue restaurado mediante Pedro, Santiago y Juan. Fíjense los dos pasos. Primero el de Juan el Bautista, el arónico, y después viene la imposición de manos con los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, 3 de los 12 apóstoles de Jesucristo. El sacerdocio arónico es el sacerdocio menor. Este sacerdocio comprende la autoridad para bautizar y recibe su nombre en honor a Aarón, del Antiguo Testamento de la Biblia. Aarón era la lengua de Moisés, ¿no? Cuando liberaron al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio mayor.
recibe su nombre en honor a Melquisedec del Antiguo Testamento de la Biblia, quien fue un justo sumo sacerdote y rey. Está en el Antiguo Testamento de la Biblia, quien fue un justo sumo sacerdote y rey. Bueno, ya lo demás son ejercicios y revisar tanto la Biblia como el libro del Mormón, la Doctrina y Convenio, Perla de Gran Precio y estudiar, pues, y estudiar. La restauración del Evangelio de Jesucristo. Otro testamento de Jesucristo. Vamos a concluir este video entonces. ¿De qué sirve amasar fortunas? ¿De qué sirve una vida mundana? Una vida de excesos? Una vida en el desorden? Si a través del transitar de nuestras vidas vamos haciendo daño, hiriendo personas, perjudicando a seres inocentes, ¿de qué sirve corrupción, robo, mentira, traición? Si ante los ojos de Dios Todopoderoso todo está revelado, todo está visto, todo, y Dios sufre con nuestros pecados. ¿De qué sirve? Fíjense, les voy a contar un testimonio personal. Se los voy a contar. No se lo he dicho a nadie. Yo estaba comprando un refresco en un depósito por aquí cerca, donde estoy yo viviendo. Yo no tomo licor, pero sí tenía sed. Tomé refresco y bueno, y estaba viendo, creo que para los partidos del Mundial de Fútbol y cosas así. De repente, cuando yo me iba retirando, le digo este testimonio, me mostraron un hermoso y bellísimo teléfono, muy superior a los teléfonos antiguos que tengo yo. Y me dijeron, señor, esto es suyo, se le quedó. Un teléfono bellísimo, J, yo no sé qué, parecía última generación, con botón y todo. Señor, se le está quedando el teléfono. Yo tenía dos elecciones a tomar en ese momento. O tomaba el teléfono y me iba, y diciendo, muchas gracias, se me había olvidado, disculpa, gracias. Y agarro el teléfono enseguida y me voy. O le digo a la persona, mejor guárdalo en el mostrador, para cuando llegue el verdadero dueño y pregunte por el teléfono, y tú compruebes de que sí sea el dueño, entonces estaremos haciendo una buena obra. Y no estaremos haciendo daño a un inocente. ¿Qué camino tomé? Preferí quedarme con mi teléfono viejito, mi teléfono antiguo de pantalla rota, mi teléfono viejito de poca capacidad de memoria, y el super teléfono, el teléfono maravilloso, hermoso, de muchas funciones, parecía una computadora digital. Preferí que se quedara en el mostrador guardado para que cuando llegara el verdadero dueño lo reclamase y llegara a quien le corresponde. Eso se le llama, ante los ojos de los hombres, eso se le llama honestidad. Ser un hombre honesto.
Pero hay algo más profundo que la honestidad que se llama integridad. Y la integridad es lo que tú sientes. Si yo me llevo ese teléfono, yo soy un ladrón. Tarde o temprano, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Luego aparece el dueño y pregunto por el teléfono. No, se lo llevó un señor así, de esta característica y tal. Y tal vez me hubiera pasado algo muy malo por haber cometido pecado, por la codicia, de sentirme vivo, de llevarme algo que no es mío. Tarde o temprano siempre me agarra y me hubiera metido en un gran problema. Pero vamos a suponer de que yo era un viajero, que de pronto yo no hubiera regresado más nunca a ese lugar y me hubieran dicho: señor, este teléfono es suyo. Yo hubiera actuado de la misma manera. No, ese teléfono no es mío. Guárdalo mejor en el mostrador escondido y cuando llegue el verdadero dueño, él reclamará por su teléfono. ¿Por qué? Porque en lo que yo siento, yo pienso que actúe según los principios correctos. Aunque de pronto yo no tenga la capacidad en este momento de comprar un teléfono de esas dimensiones, aunque yo no tenga los medios para tener un teléfono de esa característica, yo preferí integridad y ante los ojos de los hombres yo actué con honestidad. Y en esa honestidad yo gané respeto. Y en ese respeto y en esa honestidad y esa integridad de lo que uno siente, como dice la revelación de lo que acabamos de estudiar, que está en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras impresiones. Ahí está la revelación de Dios. Actuar como lo haría nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, eso es un testimonio que quería decirle. Actué como un tonto. Me hubiera metido en problemas. Y suponiendo de que yo no hubiera aparecido más nunca y me hubiera llevado el teléfono, siempre hubiera tenido mi peso de conciencia de haberle hecho daño a alguien, a alguna persona, que tal vez hizo un gran esfuerzo por comprar ese teléfono y yo me lo llevé de gratis. Tal vez hizo un sacrificio muy grande por comprar un teléfono que en verdad valiera la pena y yo por abuso y por creerme vivo me lo llevo y resulta que tarde o temprano ante los ojos de Dios pierdo la bendición del poder del sacerdocio, de la guía espiritual. Entro en confusión, entro en discordia. Tarde o temprano puedo tener un problema con ese teléfono. Me lo pueden terminar robando, se puede terminar cayendo, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque las cosas que empiezan mal, por lo general, siempre terminan mal. Donde hay mucho bien, siempre está presente el mal para tentar. La tentación. Y si hay alguien que venció la tentación, fue nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando pasó esos 40 días en el desierto, teniendo sed, teniendo hambre, y venía el enemigo a ofrecerle reinos y principados, con tal que la adorase. Y decía, en esa tentación, tentándolo, con tu palabra tú puedes convertir las piedras en pan. Y decía Jesucristo, el hombre no vive solamente del pan, no solamente del pan vive el hombre. Todos estos reinos y principados serán tuyos con tal que me adorases. Y decía el Señor, está escrito, adorarás solo a Dios adorarás y le servirás a Dios. Y lo colocó en un sitio, en una loma muy alta, en un monte muy alto,
puedes lanzarte porque seguro Dios con sus ángeles te rescatarán y evitarán que tu cuerpo sea despedazado al caer. Y Jesucristo en la tentación decía, escrito está, no tentarás a Dios, nuestro Señor. Era necesario poner a Dios a prueba. Había convicción 100% suficiente de la existencia, de la presencia y del amor de Dios. Y con un Padre tan amoroso, con el amor más grande que existe, prácticamente en el todo, con eso incluye la tierra, el universo, el todo, vamos a llamarlo así. Nuestro Padre Creador. Caramba, nosotros conscientemente tenemos que estar metidos en errores y en equivocaciones. Por supuesto que cometemos pecados. Por supuesto que sí. Aunque sea de pensamiento o obra de omisión, pecamos, como lo dice la Iglesia Católica. Pero está de nuestra parte, gracias a la expiación de nuestro amado Señor Jesucristo, arrepentirnos y salvarnos a través de la fe. Entonces, como al principio de este trabajo que estamos haciendo, que ya lo vamos a finalizar, había una señora clamando amor. Me decía un pastor hace muchos años en una iglesia, ¿por qué se mueren los viejitos? Porque se mueren de tristeza, por la ingratitud, porque no son valorados, porque en su tiempo lo dieron todo, lo dieron su vida, dieron su amor, se sacrificaron, se desvelaron por esos hijos, para que fueran buenos hombres y buenas mujeres. Y le pagan diciendo que la van a meter a esa señora luego que muere el esposo en una casa de ancianato solo porque ya querían disponer de la casa y venderla y repartirla. ¿De qué sirve lo material si estás matando a un ser humano en vida? Y la estás recluyendo prácticamente una prisión de un depósito de seres humanos donde no va a recibir el mismo amor que debiera tener que cuando se está en familia. Por esta razón, por lo que vi hoy, bueno, ya el 21 de diciembre, estamos a 22, por lo que vi el 21 de diciembre, gracias a la invitación que me hicieron mis hermanos, yo vi demostraciones de amor familiar por todas partes. Vi bellas mujeres, hermosas mujeres. Había alegría, había risa, sonrisa. Hay diferencia entre risa y sonrisa. Sonrisa es algo bello, algo hermoso. Risa pareciera que fuera como burla. Eso es lo que me está llegando ahorita. Había sonrisa, había alegría, había amor familiar. Tú veías la construcción de familias. Hombres y mujeres jóvenes con niños pequeños. Luchando en una Venezuela difícil. En una Venezuela llena de inflación, de carencia, de vida dura, difícil. Me contaba mi doctora, mi psicóloga, que había tenido problemas con su teléfono y que también había sufrido la muerte de un familiar. Todos tenemos nuestras tribulaciones y solo a través de la fe en Jesucristo, es que podemos sobreponernos con un espíritu de templanza, de fortaleza, de resiliencia ante la tribulación y ante las pruebas que podamos vivir día tras día.
o que nos pueda colocar como obstáculo el enemigo, las tentaciones del enemigo. Yo preferí dejar ese teléfono 1000 veces mejor que los míos, que mi teléfono, dejarlo en ese lugar porque no era mío. Yo no tenía que robar a ninguna persona, aunque no la conociera. Actué según los principios correctos. Otra cosa, hoy también vi a un señor que es hermano de la iglesia que se llama Javier Atencio. El hermano Javier está cuidando a su mamá. Lo más que puede, está disfrutando de la compañía de su mamá hasta el final de sus días. Hoy la llevó precisamente a la fiesta navideña de la iglesia. Y el hombre, acompañando a su mamá, estaba realmente muy feliz y contento. Muy feliz y contento, acompañando y dándole gracias a Dios porque su mamá estaba viva. Y esa felicidad no le cabía en el cuerpo. El hombre estaba alegre y feliz. Su mamá era su familia. Yo recuerdo a mi mamá. Mi mamá era una persona muy bella, muy hermosa y todavía lo es. Yo tengo que cumplir lo que se llama la historia familiar. Y debo ir al templo de la iglesia y cumplir un sacramento. Un sacramento ahí muy importante. Con nuestros familiares, con nuestros ancestros. No me recuerdo el nombre ahorita, cómo es que se le llama eso. Pero hay que hacerlo. Bueno, entonces, finalizando, si tienes el Espíritu de Dios, si tienes al Consolador, el Santo Espíritu o el Espíritu Santo en tu corazón, no maltratarías ni humillarías a tu madre, metiéndola en un ancianato, quitándole los bienes y abandonándola a su suerte en un ancianato para que personas desconocidas la cuidaran. El amor de madre es un tesoro maravilloso. Yo todavía lloro a mi madre. Yo la quiero muchísimo. La siento como si estuviera conmigo. Y a mi papá también. Mi papá fue un gran hombre. Ojalá yo tuviera el carácter y la fuerza que tuvo mi padre para enfrentar la vida. Fue un gran hombre que echó para adelante por su familia ante todas las cosas. Un gran hombre de verdad. Y mi padre y mi madre, que ya estarán con Dios, pero hay que cumplir. Creo que se llama el vicario, una cosa así en la iglesia. Tengo que averiguar bien la palabra. Santo vicario, una ordenanza. El vicaria, una cosa así. Lo haremos tarde o temprano. Tarde o temprano cumpliremos nuestra historia familiar y iremos al templo y haremos lo que tenemos que hacer. En verdad, por el bien de nuestros ancestros que nos dieron la vida y nos formaron y nos hicieron los hombres. Y en el caso de las mujeres que estén viendo este video y las mujeres que son hoy en día. Bueno, amen a sus padres mientras estén vivos. Hoy vi un cuadro muy hermoso. Vi una mamá amamantando a su niño, a su bebé. Vi un hombre como de mi edad cuidando a su mamá que todavía la tenía viva. Mi mamá me quiso hasta el último día de su vida. Mi papá también me quiso mucho. Amo a mis hermanos, amo a mi familia que está en el exterior. Amo a mi iglesia. Amo a Jesucristo por encima de todas las cosas. Por eso que estoy en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Cuiden a sus mayores, respétenlos, valórenlos. Y como decía la señora Susana,
Graterol, creo que se llamaba así. Demuestren aunque sea un mínimo de gratitud y de respeto con sus mayores, que ellos se mueren de tristeza por falta de amor. Una casa, un carro, no te da el amor ni el calor que te puede dar un familiar, en verdad. No te lo da, es algo frío. En cambio, el amor de un familiar se siente ese amor que está vivo, que viene de la familia, se siente. Aunque esté en otros países, en mi caso, incluso en otros continentes, ese amor de familia se siente, en verdad. Bueno, si te gustó el video, si te pareció interesante, por favor regálame un like para saber que en verdad lo hice bien, en verdad te agradó, te gustó. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme, creo que este es mi video número 500 en este canal. Por favor, acompáñame. Si quieres comentar algo, compartir algo, si quieres proponerme algún tema de interés, hazlo, por favor. Me especializo mucho en el tema de ajedrez. Vamos a ver, estaremos pendientes. Me encantan los deportes, me encantan las noticias, me encanta la actualidad, me encanta todo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta absolutamente a todos. Cada comentario, a todos. Y respondo cada inquietud, a todos les contesto. A todos por igual. Les habló bendiciendo a cada una de las personas que vieron este video, este trabajo que estoy haciendo en la madrugada. 22 de diciembre, son casi las 2 de la mañana, 1:46 de la mañana, pero sentí la necesidad de hacerlo. Este es un homenaje que yo le hago a mi mamá, que fue muy amada, muy querida. Ella enseñaba soles de Maracaibo, Elba Graciela Montero de Rondón, un homenaje a mi papá, un gran hombre, una gran fuerza, Nerio Antonio Rondón. Y un homenaje a mis hermanos que están, y a mis sobrinas, a mis lindas sobrinas, a mis cuñadas, a toda mi familia que está en el exterior. Este homenaje es para todos ellos, para la familia, los quiero mucho, estén donde estén. Se les aprecia y se les respeta como siempre. Les habló Ernesto Rondón, 22 de diciembre, 1:47 de la madrugada. Bendiciones para todos. Espero que les haya servido de algo el mensaje y les haya gustado este trabajo. Por favor, regálame un like. Y si te quieres suscribir, bienvenido. Con toda humildad te lo digo. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesucristo hicimos este trabajo. Amén y amén. Bendiciones para todos.